Pues bien, vamos a empezar a repasar lengua y literatura con algunos de los ejercicios que plantea el simulador de LEAES. Primero hay que decir que el número, la cantidad de ejercicios en este simulador no son muy variados. En el momento en que se resuelva, después va a comenzar a repetirse. Por eso aconsejo también otros simuladores como Jóvenes Web o incluso algunas pruebas que se han tomado antes y que pueden utilizarse como repaso. Veamos en el caso de este ejercicio, este planteamiento acerca de lengua y literatura. Primero iniciamos con la detección de una paráfrasis. Cuando hablamos sobre paráfrasis, nos referimos a la reconstrucción de una idea. En ese sentido, la reconstrucción de una idea puede hacerse de forma mecánica o sinonímica. En el caso de la forma de sinonímica es cuando se reemplaza palabra por palabra con otro término, con otros términos que sean similares. En el caso de una paráfrasis mecánica es la reconstrucción total de esa expresión. En esencia, se puede utilizar la paráfrasis en diferentes contextos, como por ejemplo la citación de autores en textos académicos. En ese sentido, nos plantea aquí un ejemplo o un ejercicio bastante sencillo, que es de buscarle una idea equivalente a esta expresión. Sabed que el hombre supera infinitamente al hombre. La primera opción nos dice, la humanidad es más compleja que cualquier representación que se haga de sí misma. En ese caso, por ejemplo, no está hablando acerca del hecho de superación que tiene el ser humano sobre el ser humano. En ese sentido, simplemente habla de la complejidad, habla del sentido de representación en todo caso, pero no habla de ese efecto de estar superándose o estar en todo caso progresando. La segunda opción, la especie humana es más simple que toda representación que se haga de sí misma. En este caso, esta opción ofrece una versión contraria a la anterior. Si ya la anterior no dice algo acerca de la frase que se ha puesto como ejemplo, su versión contraria tampoco nos dirá nada. En el caso de la tercera opción, manifiesta el hombre como ser inteligente progresa a diario. Y en ese sentido tenemos un equivalente en cuanto a la expresión de que el hombre supera al hombre. El hombre en ese caso como ser inteligente progresa a diario. El ser humano constantemente está evolucionando, está buscando nuevas formas de coexistencia, entre otros medios de poder desarrollarse. Y la cuarta opción, por ejemplo, dice el género humano limita sus capacidades. Nos dice la parte contraria a la expresión que habíamos tenido como ejemplo. Entonces, no nos aporta mayormente una claridad, mucho menos una reconstrucción de la idea, sino que es la contraria, la parte contraria de la expresión o del ítem principal. Entonces, cuando hablamos de paráfrasis, debemos tomar en cuenta esa reconstrucción que se puede hacer de forma, ya les decía, sinonímica o también de forma mecánica de una frase o de alguna expresión que queremos nosotros decirla, aclararla, parafrasearla. En este segundo ejercicio nos pide identificar la tesis del texto. En el caso de la tesis hay que recordar que es la idea con un carácter incluso técnico, un carácter incluso un poco científico, que trata de ser defendida a través de argumentos. Entonces, cuando nos piden detectar la tesis, nosotros debemos observar qué es lo que el texto está defendiendo a través de su serie de ideas secundarias o una serie de argumentos que pueden ser cortos. En ese sentido, por ejemplo, leamos el siguiente texto. En la actualidad, inculcar el gusto por la lectura es una tarea ardua. Empieza acá, por ejemplo, con un tópico importante, inculcar el gusto por la lectura. Básicamente ahí empieza ya a identificarse cuáles son los tópicos esenciales del texto.
Menciona el texto, teniendo en cuenta los avances de la tecnología que cada día proveen de más y mejores recursos para este propósito, como los audiolibros que permiten escuchar gran variedad de textos literarios y de contenido científico. Sin embargo, que debemos prestar atención a ese tipo de conectores que nos oponen alguna idea o nos presentan alguna otra variante. Menciona, sin embargo, restan la posibilidad de compartir experiencias. Aquí hay otro detalle importante, por ejemplo, en cuanto a lo que trata de defender el texto. La imposibilidad, o más bien el reducir esa posibilidad de compartir experiencias. Entonces el texto está defendiendo lo importante que es compartir experiencias. Sobre todo el contacto humano. Aquí menciona otro tópico principal u otro aspecto principal que es el contacto humano, que se establece entre el lector y el oyente. Y desde luego, la apropiación particular del contenido impreso, que cambia de persona a persona, debido a la individualidad que nos caracteriza, que nos hace únicos. Me refiero a la relación emisor-lector. Esta oración corta, esta oración breve nos dice ya directamente de qué trata el texto y apunta, por ejemplo, al núcleo de la tesis como tal, la relación entre el emisor y el lector. Y veamos que no es cualquier emisor al que se está refiriendo. Seguidamente nos dice el bibliotecario adquiere singular importancia. En el contexto en que se está manejando nos habla acerca del rol del bibliotecario. Si ya en esta oración corta a la que mencionábamos hace un momento nos dice que se refiere en el texto a la relación entre emisor-lector, ese emisor es el bibliotecario. Y la idea o la tesis va en torno al bibliotecario y a su rol. Pues bien, menciona, el bibliotecario adquiere singular importancia porque al conocer a los usuarios de este servicio está en posibilidad de proponer y promover. Aquí hay un aspecto esencial, por ejemplo, en cuanto a la función del bibliotecario, con el auspicio de universidades, ONG, entidades estatales y particulares, el acercamiento y contacto con escritores nacionales y extranjeros. De esta manera se asegura el nacimiento de lectores con perspectivas sensibles en torno a la realidad, al tiempo que permite a estos un acercamiento profundo al pensamiento, a las costumbres, a las tradiciones y a los hábitos del otro. Entonces, no queda duda, por ejemplo, que lo más importante del texto habla acerca del rol del bibliotecario, de su importancia de mantener un contacto humano, por ejemplo, con el lector, porque permite la transmisión de hábitos, permite la profundización de la idea de la lectura o de los beneficios de la lectura. Buscando entre las opciones de respuesta tenemos, por ejemplo, la primera que nos dice, los bibliotecarios llevan el registro de todos los libros. Para empezar, eso es solamente un detalle, que si bien es cierto, en todo caso no es asunto esencial del texto que acabamos de leer. La segunda opción menciona, la lectura en la biblioteca pública es productiva. Si bien también es una idea cierta, no es el centro del texto que nosotros estábamos leyendo. La tercera opción menciona el rol fundamental del bibliotecario frente a la lectura. Como tal, por ejemplo, aquí se aborda en esencia cuál es el rol del bibliotecario frente al hábito de leer. Y una cuarta opción nos dice, en todo caso, audiolibros, un recurso tecnológico para los lectores. Se aleja como tal, toma un detalle que es uno de los tantos que se ofrece para poder defender la tesis. Recuerden, cuando hablamos de identificar la tesis, debemos primero visualizar cuáles son los tópicos principales de los que se habla en el texto, cuál es la idea nuclear, la idea central del texto que puede estar de forma explícita como lo está aquí, por ejemplo. Dice, me refiero a la relación emisor-lector y a continuación dice ya que ese emisor es el bibliotecario al que se refiere. Tomen en cuenta ese detalle, traten de identificar cuáles son los tópicos esenciales
y buscar una opción adecuada que englobe a esos tópicos principales y no guiarse por otras ideas que solamente dan detalles secundarios. Un tercer ejercicio nos pide, con base en el caso, identifique la forma con la que Eliana debe construir la introducción de su discurso. Debemos entonces percatarnos qué parte del discurso nos piden construir y tomar en cuenta cuáles son las características de esa parte. En ese caso, por ejemplo, la introducción consiste más bien en la presentación de la idea, los conceptos de una idea general o de una tesis a defenderse en un ensayo. ¿Qué nos dice el texto? Para participar en el modelo de Naciones Unidas de una prestigiosa institución educativa, los estudiantes deben elaborar un discurso con el tema Pobreza infantil y derechos humanos. Eliana participará en el modelo y ha decidido iniciar su intervención mencionando la perspectiva desde donde va a entender el concepto de pobreza infantil. Entonces, los aspectos importantes aquí, por ejemplo, es sobre el tema que va a hablar, pobreza infantil y derechos humanos. El segundo aspecto que va a tomar en cuenta es la perspectiva desde donde se va a enfocar el discurso. Habla acerca del concepto de pobreza infantil para determinar la relación de este concepto con el asunto de derechos humanos. Entonces, tomando en consideración el ejercicio, nos pide elaborar una introducción, nos pide tomar en cuenta que el tema es pobreza infantil y derechos humanos y nos pide tomar en cuenta la perspectiva que va desde el enfoque del concepto de pobreza infantil. Son los aspectos que se deben encontrar. Cuando hablamos entre las opciones, la primera nos dice, se puede reducir la pobreza infantil apelando a la sensibilidad de los gobiernos y actores privados para garantizar que las niñas y niños de hoy sean los hombres y mujeres del mañana. Sin duda, por ejemplo, esta es una idea de apoyo, es una idea más bien que trata de consolidar una idea principal, pero que no toma en cuenta el concepto acerca de la pobreza infantil. La segunda opción, la pobreza infantil es una condición subjetiva dentro de la posmodernidad neoliberal que atraviesa el mundo. En ese caso, por ejemplo, primero nos dice algo acerca de una condición subjetiva, es decir, que es simplemente una realización de las concepciones o la mentalidad, la percepción, y que todavía debe comprobársela que realmente existe. Sin embargo, no está realmente anclado pues al discurso sobre la pobreza infantil y los derechos humanos. En ese sentido, necesita una coherencia con el tema desde su concepto y desde la realidad. La tercera opción nos manifiesta, la pobreza infantil es la privación que padecen niños y niñas del cumplimiento de sus derechos. Aquí empieza ya dándonos un concepto de lo que significa pobreza infantil, que es la privación del cumplimiento de sus derechos. Y menciona acá también la serie de derechos de los cuales estos niños o niñas son privados. Salud, educación, información, nutrición adecuada, acceso a la educación, saneamiento y vivienda. Esta oración o esta idea cumple con el principio de presentar el tema, de exponerlo, de manifestarlo, tomando en cuenta la perspectiva del concepto acerca de pobreza infantil. Por último, en la cuarta opción nos dice la contaminación ambiental, la inequidad socioeconómica y las amenazas sanitarias del presente son una amenaza para los niños del futuro. Más bien aquí está resaltando una idea completamente contraria al tema, si bien habla acerca de los niños, aquí toma como tema esencial la contaminación y la inequidad socioeconómica y amenazas sanitarias que, bueno, son problemas importantes, pero no son problemas que van en torno al asunto de pobreza infantil y derechos humanos de forma específica. Entonces, cuando nos piden elaborar o construir partes de un discurso, debemos tomar en cuenta qué parte del discurso se pide. En algunos casos puede que no sea la introducción, sino más bien la conclusión del discurso y en ese caso
se da un cierre a lo que se está mencionando. El segundo aspecto a tomar en cuenta es la perspectiva desde donde esa parte del discurso debe ser redactada de acuerdo a los indicadores que nos ofrece el propio planteamiento.